responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:14. El respeto institucional que debemos a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, todos los ecuatorianos y especialmente las personas que estamos asistiendo a este programa de análisis, señoras y señores, queremos saludar a esa noble institución. No es nuestro anhelo sembrar esencias de discordia o de vendetta o de lo que fuere. Ni siquiera buscamos elaborar remordimientos con las personas que, estando dentro del servicio activo o fuera del servicio activo en actitud pasiva, no dejarán de ser militares. Me he enseñado desde que comencé en esta profesión a respetar a la institución militar. En cuanto a esta no nos haya sorprendido también con algunos episodios que siempre reposan en una instancia de controversia nacional y obviamente que reposan también como malos recuerdos en nuestra memoria. Pero lo que tratamos es de dignificar y de rechazar las formas como se está atentando contra su equivocada, últimamente su equivocado tránsito desde una situación conflictiva del alto mando hasta un disimulo eterno y muy poco que no ha sabido responder a las circunstancias como nosotros hemos dejado establecido en algunas oportunidades de un lío que permanentemente también la institución militar ha tenido que mantener y disimular con el presidente de la República, su partido en el poder, el movimiento social digno de todo respeto, pero que lamentablemente ha seguido un instructivo de odiosidad contra los militares. Y no es cuestión de odios ni de adhesiones, es cuestión de respeto y objetividad. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, al fin y al cabo, siempre nos han demostrado que con espíritu de cuerpo, con una presencia masiva de sus entes cupulares, sabe defenderse y ha puesto en guardia, digamos, o ha generado temores en algunos gobiernos en instancias históricas que se han prestado. Pero con el gobierno del presidente Correa, las cosas han avanzado a tal punto que discursos como el que fuera mencionado por el jefe de Estado, ahora ausente en Europa, pues nos ha dado mucha pena que esos pensamientos que antes eran tratados con delicadeza por el propio mandatario de la Revolución Ciudadana, ahora manifiestamente como que hay un anhelo interno de que lo saquen del poder o de que le den un golpe de Estado, está tirado al despecho o algo por el estilo el señor presidente, pero este discurso que ustedes van a escuchar es tremendamente duro, durísimo y además convocante a una situación que podría al Ecuador ubicarle en una situación muy conflictiva interna y externamente. En la ceremonia de incorporación de policías de línea,
el presidente Correa criticó la presencia del alto mando militar en la audiencia del primer juicio de lesa humanidad que están siguiendo exmiembros de Alfaro Vive contra varios exmilitares. Alfaro Vive en contra de varios militares en servicio pasivo. Controvertido es el concepto de espíritu de cuerpo, y eso hay que respetarlo. Pero ellos han practicado, y ha sido su modalidad para hacerse presente en escenarios como este. Muy controvertido, muy controversial. Yo apelo al portal de el periódico digital La República para rescatar lo que ha mencionado el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor general Luis Garzón Narváez, que ha remitido un comunicado al ministro de la Defensa, don Fernando Cordero, con una copia de los comentarios vertidos en Facebook por un funcionario del Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Defensa. Yo primera vez. Antes un relacionista público institucional de Fuerzas Armadas lo escogían escrupulosamente con criterio militar, pues no, era un hombre de absoluta confianza, un profesional del periodismo, pero que respetaba, disimulaba, generaba incluso un relativo poder frente al resto de sus compañeros, ¿no? Un relacionista público del Ministerio de la Defensa o del alto mando militar. Caramba, era una persona complicada para nosotros, especialmente los que fuimos reporteros. Y seguimos siendo. Ahora es un hombre que comienza a escribir, a configurar comentarios para las redes sociales, mandando al diablo, oígaseme bien, mandando al diablo a los militares. Yo no me explico esta situación. Les habla en unos términos extremadamente insolentes y escribe él y distribuye estos mensajes a las redes sociales, pero más bien seré literal en el asunto. Es el señor Luis Garzón, el señor general Luis Garzón Narváez, que ha remitido a Fernando Cordero, ministro de la Defensa, una copia de los comentarios que él ubica en Facebook, hechos por un funcionario del Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Defensa, no del Perú, sino del Ecuador. Y perdone por meterme con el Perú, mil perdones, señor embajador, ya la costumbre vea. En el que indican: se permite realizar juicios de valor sobre supuestos actos de violación y tortura que atribuye al personal militar para eliminar subversivos. Y esto, eliminar subversivos, con comillas, acusa a la institución de recibir dinero y aportes del Estado para que las esposas de los duros sigan feriando el rancho de la tropa en Tez y en fiestas sociales, además de llamar a sentarse y a debatir sobre la necesidad o no de las instituciones militares en la vida institucional del país. Señor general Garzón considera imprescindible investigar por qué las Fuerzas Armadas son desprestigiadas desde el propio Ministerio de la Defensa, desde el propio Departamento de Relaciones Públicas e Institucionales de esta cartera de Estado. Y naturalmente solicita de manera urgente a don Fernando
se establezcan las acciones legales correspondientes para que este tipo de hechos no pasen desapercibidos. Casto y bueno, señor general, no le dice mayor cosa. Dice que han causado estos comentarios daños inminentes, daños a la institución y naturalmente un grave malestar de los miembros de la institución armada. Casi vecino a esta circunstancia apareció una opinión de costumbre, con lecturabilidad privilegiante y privilegiada. El autor Fernando Larenas, el título de el editorial y comentario militares, que seguramente leímos civiles y militares en gran magnitud. Y entonces, Fernando, a quien presento mi saludo de bienvenida, le agradezco mucho por este privilegio de hacernos esta mañana concurriendo a nuestras instalaciones para que las conozca. Fernando, bienvenido, y a todos nuestra cordial bienvenida, lo diré nombre por nombre. Pero el periodista Fernando Larenas, uno de los opinadores más importantes del diario El Comercio, dice y apela a otro escrito de el maestro Enrique Echeverría. ¿Fue su profesor Enrique? Panchito, ¿o se escapó de ser? Me escapé, pero hemos seguido la trayectoria Sí. de Enrique Echeverría, sí. Enrique Echeverría, uno de los más excelsos abogados, y a estos son opiniones y criterios a los que me sumo, y nos sumamos todos, porque se merece ese gran maestro, pero ya esto es escrito por Fernando. Dice Enrique Echeverría, uno de los más excelsos abogados que he conocido, describe algunos episodios que registra la historia reciente y que la frágil memoria se encarga de omitir. Mediante una carga de dinamita, esto ya es parte de la historia, ¿no? Va a referirse al grupo de actuales funcionarios, exmiembros del grupo Alfaro Vive y de otros movimientos que más o menos se turnaron en esa época en donde se fundó el terrorismo también, y la reacción armada, con un sinnúmero de episodios, de los cuales no he escogido el editorialista Larenas, ha escogido o escogió en su momento Enrique Echeverría, y lo único que hace Fernando con gran talento es localizar esos pensamientos y esos ejemplos, esas evidencias en lo que viene ocurriendo en estos días. Aquí está. Mediante una carga de dinamita hicieron estallar una casa del norte de Quito en la que vivía un hombre y una mujer. Los cuerpos quedaron completamente destrozados y mutilados. A ese macabro suceso añade que en un hospital público fue rescatado un guerrillero, pero a costa de la vida de quienes lo vigilaban. Aquí hay que recordar y ubicarle en la memoria, solamente ubicarle en la memoria la comparecencia, me parece, de 3 o 4 miembros de Alfaro, que vestidos de médicos o simulando ser médicos, ingresaron a uno de los hospitales donde estaba custodiado por 3 policías, uno de sus compañeros. Lo cogieron de la cama y lo llevaron. Pero asesinando a los 3 policías. ¿Dónde le darían los balazos a los policías? Eso yo no recuerdo. Fue con armas de fuego. A ese macabro suceso añade que en un hospital público fue rescatado un guerrillero, pero a costa de la vida de quienes lo vigilaban. Y poco antes fue degollado un conocido empresario quiteño.
y su cabeza dejada dentro de un cesto a la entrada de un colegio de Quito. Fernando, para suspender el monólogo, ¿por qué acudiste, digamos, a este testimonio del maestro Echeverría para ejercitar una demostración fiel, fidedigna, de quiénes fueron ellos que ahora siguen este tipo de juicios con razón o sin razón de lesa humanidad? Y ahí está el detalle, pues no, lesa humanidad. Y ellos, en su tiempo, no es una obra de mala fe, sino un testimonio y una evidencia escrita y descrita por Enrique Echeverría, tal como yo acabo de leer. Fernando Larenas, desde Diario El Comercio, honra este programa. Compañero, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a ustedes. Comienzo con Enrique Echeverría porque coincide que el día que Enrique fue secuestrado, y él no se acuerda, habíamos asistido a un almuerzo, y qué sorpresa luego en la tarde, no sé qué radio, no sé si fue la radio Quito, la que en esa época tú todavía trabajabas, daba la noticia, un flash informativo donde anunciaba el secuestro de Enrique Echeverría. A mí me impactó porque ese día había almorzado con Enrique y algunos otros periodistas en el Quito Tenis, en el departamento de un periodista de últimas noticias de esa época. Entonces, Enrique, a mí me impresiona, obviamente, la humildad con la que yo cito, él simplemente habla de lesa humanidad. Esos delitos que apunta muy bien ahí Enrique son obviamente delitos de lesa humanidad, sin embargo no fueron calificados de esa forma. Más abajo cito al jurista del Universo, donde también dice que para que sean calificados de lesa humanidad tiene que haber una sistematicidad, o sea, tiene que haber una campaña, tiene que haber algo un poco más fuerte, no es simplemente un hecho. Es decir, de repente aparece una bomba y eso no es lesa humanidad, pero sí es sistemático. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en enero en Francia, lo que ocurrió hace pocos días en Francia, eso sí pueden ser delitos de lesa humanidad. Lo que ocurrió en Alemania, y eso ya fue incluso juzgado, son delitos de lesa humanidad. Ahora, el tema del alto mando, que tú en la introducción, Gonzalo, lo citaste muy bien, y yo abordaba el tema militar exclusivamente porque a mí me parece que a veces entramos en ciertas exageraciones. Estamos acostumbrados a exagerar. La presencia de un alto mando es la misma presencia que en mi caso, cuando yo fui editor general del Comercio, tenía que ir a responder frente a un juez, en la fiscalía, porque era el editor tenía la máxima responsabilidad. Así es. Era muy simple, yo simplemente me saltaba el secreto profesional y decía, fulanito de tal escribió ese reportaje, pero tenía que asumir yo la responsabilidad. Muchas veces la directora, doña Guadalupe Mantilla, ella también acudía a representar al diario, entonces es el máximo representante, pues yo no le veo absolutamente nada. La presión que también se ha criticado, tampoco creo yo que pueda haber presión. Cuando vamos al estadio, hay un estadio que está lleno de hinchas, y el juez cobra un penal en contra del estadio, del equipo que es local, tiene que cobrarlo sin importar los insultos, tiene que cobrar en la actitud de juez. Por eso yo no creo que la presencia del alto militar ahí en el juzgado sea atemorizante para un juez. Es decir, como está el alto mando militar, entonces me voy a hacer el loco. No. El juez tiene que comportarse como juez, por eso está ahí. En todo orden de cosas los jueces son jueces. Entonces había ahí una etapa bastante dura, bastante conflictiva, convulsión social como se dice. Yo cubría en esa época como reportero, como tú cubrías, Gonzalo, y recuerdo que esa noche nos amanecimos en Calderón, frente a la casa donde estuvo secuestrado Enrique. Ahí nos dio un poco de cobijo un periodista deportivo que vivía por allí. No recuerdo el nombre. Que de no sé si emisora Gran Colombia. Sí. No se me viene, pero un buen amigo. Era un frío terrible, pero en eso estábamos. Éramos reporteros y teníamos que cubrir. Por eso vivimos lo que eso.
Por eso hago la digresión un poco más abajo, ¿no? Digo, vivíamos una época en que los grupos subversivos no saltaban con pistolas de agua, ni tampoco las fuerzas militares, policiales, respondían con bombas así como las que usamos en la época de carnaval, o usábamos en la época de carnaval. Entonces, era una guerra. En una guerra hay fuego. Entonces, a una guerra no es que con la paz va a responder el otro bando. Si la guerra se responde con guerra, lamentablemente. Entonces, para mí, debería ser un episodio ya superado por la historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos expertos en revivir el pasado. Entonces, como somos expertos en revivir el pasado, entonces seguimos empantanados ahí y no progresamos. No vivimos el presente. Yo ni siquiera hablaría de futuro, pero por lo menos vivamos el presente. Y lo que yo quiero decir eso ahí es que seamos constructivos. Las Fuerzas Armadas, yo también cubrí como reportero. No puedo adelantarme a la presentación que seguramente vas a hacer aquí de un distinguido coronel, que lo conocí justamente ahí entre Patuca y Tihuinza, lo conocí. Y yo lo que quiero decir, gracias a las fuerzas, o sea, tampoco no permitamos que esto se convierta en una distorsión de la historia. Las Fuerzas Armadas ocuparon un rol importantísimo y gracias a eso tenemos paz. Y no tenemos que andar, ¿te acuerdas cómo era antes? Cada candidato, cada presidente se inventaba guerras y vivíamos en guerra, pero ya, por suerte, el tema de la guerra ya no existe. Quedó abolido. Así es. El término o esta definición que la traemos a colación permanentemente, el de lesa humanidad, permanentemente en estos tiempos, digo yo. Todo es lesa humanidad hasta que este gran jurista que nos acompaña, el doctor Ramiro García Falconi, mencionó, tiene que haber sistematicidad. Explíquele un poquito a la audiencia para comenzar con usted la tertulia, doctor. Gracias, Gonzalo. Un saludo a los oyentes, un saludo a los compañeros de panel. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de un grupo de delitos que se encuentran tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que también se encuentran en nuestra legislación a partir del artículo 80, el 79 genocidio, a partir del 80 en adelante tenemos los de lesa humanidad. ¿A qué nos referimos con sistematicidad? Que tienen que ser cometidos desde bajo el cobijo, digamos, o desde una estructura organizada, sistemática, de persecución, de ataque a un grupo de población civil. Es decir, con esto lo que estamos dejando de lado son hechos aleatorios, como por ejemplo el doctor Echeverría hace referencia a un par de actos horrendos, sangrientos, evidentemente. Es decir, si yo agarro a una persona y la despedazo con una sierra eléctrica, eso sería un delito sangriento, horrendo, pero no es de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no es parte de un ataque sistemático a un grupo de población civil. Es decir, no a cualquier cosa se le puede llamar delito de lesa humanidad. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, a ver, los subversivos, terroristas o como ustedes quieran llamarle, tenían derechos también. Y tenían derechos cuando fueron procesados. Y que no se venga a hablar de guerra, por ejemplo, cuando nos referimos a tortura o violación. Porque no tiene nada que ver con la lucha contra la subversión o contra el terrorismo el violarle a una persona que está privada de libertad. Eso, o ponerle electricidad en los testículos. Eso no es guerra, eso es guerra sucia. Porque además, inclusive en la guerra, se activan ciertos mecanismos jurídicos de protección a los prisioneros. Me refiero a los 5 convenios de Ginebra. Entonces, ojo, acá evidentemente se tiene que investigar. Yo creo que la vuelta de página que propone Fernando pues es importante, pero solamente se podrá dar una vez que se haya garantizado los derechos de verdad y justicia de las víctimas. Pero, adicionalmente, también hay que tomar en cuenta que los procesados por crímenes de lesa humanidad tienen derechos. Y eso hago énfasis en mi artículo. A ver, un momentito. A mí me interesa, más allá, lastimosamente, este es un tema que se ha ensuciado mucho desde lo político. Es decir, por un lado, se lo ha tomado como una reivindicación de la lucha de Alfaro Uribe. Y por otro lado, como una reivindicación de la lucha de los organismos armados contra la subversión. Ni uno ni otro. A nosotros nos interesa la parte jurídica. A ver, primero, ¿a qué llaman lesa humanidad? ¿Han probado la sistematicidad? ¿Han probado la existencia de una estructura organizada, sistemática, generalizada para perseguir a una población civil?
¿A qué llaman población civil? ¿A qué llaman autor? Porque no es simplemente que el sargento X violó a tal persona y como el mayor Y era el jefe del comando, entonces ya es autor ya es autor mediato. No, a ver, un momentito. Tiene que haber conocido que estaban realizando esos actos. Pero no solo eso, tiene que haber participado, haber instruido en la realización de esos actos, porque estamos hablando de un plan sistemático, del cual tanto el sargento X como el mayor Y tienen que haber sido parte. Es decir, no es simplemente una ubicación de temporalidad, ni geográfica. Como estaba ahí un preso, y a ese preso lo torturó el sargento X, y como era jefe del comando el mayor Y, entonces ya es responsable. No, a ver, un momentito, eso no funciona así. Es decir, derechos para todos, pero ya analicemos desde lo jurídico, analicemos desde lo técnico. Este no es un ataque a las Fuerzas Armadas de ninguna manera, y no se puede enfocar así. De hecho, yo creo que las Fuerzas Armadas se hacen un flaquísimo favor metiendo las manos en este tema. Yo creo que deberían hacer como se hizo en su momento en Argentina, como se hizo en Chile, sacar las manos del tema y decir, bueno, que esto no vuelva a pasar. ¿En qué tema está metiendo las manos cuando van las cabezas de cada una de las fuerzas a juicios que no son contra... A ver, yo entiendo, por ejemplo, el ejemplo que daba Fernando respecto de juicios en los cuales se perseguía al comercio, en los cuales el comercio era parte. No, acá son juicios individuales, aquí están procesando responsabilidades individuales, no está procesando a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que se hace un muy flaco favor las Fuerzas Armadas, metiéndose en un tema el que debería guardar una prudente distancia. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de desapariciones forzadas, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de delitos. Doctor, no se estaba viviendo en simultaneidad episodios más o menos similares, y no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Usted recuerde simplemente los epicentros pinochetistas, mil perdones, pinochetistas. El gran impulso de violencia y también de plomo de parte de los militares argentinos, de parte de los militares, ¿qué otros? Bueno, uruguayos, brasileros. Se vivió en la región, y naturalmente también por esa simultaneidad histórica que se dan este tipo de eventos, habían movimientos subversivos que se gestaron al tenor precisamente de este plan que les alineó a todos los ejércitos latinoamericanos de reaccionarios, de derecha, terribles, lo que sea. Entonces, esa temporalidad también hay que tenerla en un recuadro y no compararla con las situaciones actuales, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas, pero a ver, ojo, el caso del Ecuador es un caso particular, porque las graves violaciones de derechos humanos se producen en un gobierno democrático. Es decir, no, yo no digo que en la dictadura militar no se violaron derechos humanos. Sí, se violaron derechos humanos, pero no en la magnitud en que se violaron los derechos humanos entre el 84 y el 88. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido absolutamente clara de que no es posible pasar la página y que no es posible amnistiar o pensar en leyes de punto final o como se dio en Argentina, por ejemplo, sino que estos temas se tienen que resolver. Y es por eso que, por ejemplo, en guerrillas... 88, perdone por la interrupción, doctor. En el caso ecuatoriano, también dio motivos más que suficientes para que se encuadre dentro de acciones de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que nos tiene que decir el sistema judicial ecuatoriano. Es un sistema muy malo. A colación la simultaneidad de los otros actos. Esto debería ser un punto de inflexión, un hito histórico en lo jurídico. Por primera vez tenemos un caso de lesa humanidad y deberíamos tener una justicia totalmente, claro. Por primera vez tenemos un caso de lesa humanidad, digo. Es decir, vamos a ver ya al final si es que existió o no existió. Pero eso se tiene que dar, o sea, para que tengamos una sentencia adecuada en lo jurídico, es necesario que los diferentes actores saquen las manos. Como he dicho, no tiene sentido de que los jefes de las Fuerzas Armadas vayan allá, como tampoco tiene sentido la presión a la que todo el tiempo están sometidos los jueces por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura o del Ministerio de Justicia. Eso también hay que decirlo. Es decir,
de alguna manera, yo entiendo que la presencia de los jefes de Fuerzas Armadas allá tenía la orientación de equilibrar las fuerzas. Porque evidentemente existen una serie de presiones respecto de los jueces. El tema de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, fue una comisión que desde mi punto de vista no actuó debidamente. Yo creo que se actuó con demasiados parámetros políticos y muy pocos parámetros técnicos. Al punto que se llegó a la conclusión, una conclusión, me perdonará la audiencia, pero lo más pendeja, de decir que las violaciones de derechos humanos se debían al modelo económico que imperaba. Como que la izquierda no viola derechos humanos. O sea, recordemos que mientras Hitler hacía lo suyo en los campos de concentración, Stalin hacía lo propio en sus gulags. Entonces, no podemos atribuir la violación de derechos humanos a una tendencia ideológica. No es que el neoliberalismo es lo que generó. No. A ver, un momentito. El neoliberalismo no tiene nada que ver con que a una mujer que está presa por el delito que sea, que la violen. Eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo o con el socialismo. No. Eso es violación de derechos humanos puro y duro y que tiene que resolverse. Muy bien. ¿Cómo recuerda la oficialidad, ahora ya prácticamente en situación pasiva? ¿Cómo discutían ustedes, cómo analizaban el protagonismo de la institución militar en esas temporalidades? Y también cómo les enseñaron a apreciar o a interpretar lo que hicieron los grupos subversivos, que no pasan de 2 o 3 nombres, ¿no? El más importante es Alfaro Villa. Montoneras Patria Libre también hizo un acto de demostración precisamente en Calderón, se rindieron rápidamente y nunca más volvieron a aparecer. De ahí entre ellos creo que tenían unos pares, unas triangulaciones a veces, que Orlando Pérez, por ejemplo, él no es un Alfaro Vive, él perteneció a otro grupo y bueno, creo que después se adhirió al movimiento Alfaro Vive. En fin, habría que conocer aquello. Pero fueron subversivos, sea como fuere, fueron subversivos. No son comparables los unos episodios versus los otros, pero ya en la parte de meditación, en términos de actor pasivo, ¿cómo ve el señor coronel esta situación? El espíritu de cuerpo, eso no desaparece. ¿Por qué? ¿Y en dónde se pueden cometer subjetividades desde el lado militar? O más que subjetividades, apreciaciones muy interesadas solamente a favor de la milicia y no del resto de ecuatorianos que también cumplían una consigna de los tiempos, ¿no? Que querían protestar por un Estado que no se conmovía ante las injusticias e inequidades, que incluso en la institución militar también debe haber pues ese tipo de sentimientos. Mi coronel Hernández, bienvenido, nos ha hecho mucha falta, le hemos echado de menos estos últimos tiempos, pero le vemos exactamente igual como cuando usted dio un ejemplo maravilloso, histórico, y una lección a la gente que nos tenía de enemigos en esos tiempos. Siempre lo recuerdo como un gran héroe, mi coronel. Bienvenido, buenos días. Sí, muchas gracias, buenos días, licenciado, los radioescuchas, compañeros del panel. Yo quisiera que tratemos, si es que todavía el caso no es de lesa humanidad, hablemos un caso de posible lesa humanidad. A ver. No, un caso de posible lesa humanidad. Como dice el doctor, eso tendrá que terminar un juez. Que las Fuerzas Armadas hicieron una presión. Yo no creo, porque lo ha dicho Fernando en una forma muy clara. El árbitro sanciona un penal en casa del visitante. Yo fui objeto de una presión. Cuando yo reclamé mis derechos humanos violados en mi ascenso, que ya ha pasado mucho tiempo, yo fui al contencioso, yo todavía estaba en disponibilidad, me fui con mi uniforme porque todavía podía usar
mi uniforme. Fueron 8 generales con uniforme. 8. El abogado del Ministerio de Defensa, que en paz descanse, ojalá que descanse en paz, Barberis, creo que era el nombre. Romero Barberis. Me empezó intimidando diciendo que ¿por qué uso uniforme? Y delante de esos generales me dijo que yo había comandado desde el escritorio. Yo no me sentí intimidado. Y el juez, los jueces, me dieron el amparo. Entonces ahí está lo que dice justamente. Entonces no creo que hayan ejercido una presión. Fue un acto en apoyo a unos compañeros, a unos instructores, porque los oficiales, los generales que ahora son el alto mando, que les conozco, distinguidos de mucho honor, los que están ahora en este tema de acusados fueron sus instructores, sus compañeros. Entonces fueron un acto de solidaridad, fueron con el uniforme porque están en servicio activo. No es lo mismo o algo parecido, un aspecto de solidaridad cuando en la audiencia del Universo fue todo el gabinete del Ejecutivo. Es un acto de presión cuando el señor presidente fue a visitarle al ministro Carrión, no sé si lo visitó en la cárcel, y ahora él creo que está siendo juzgado el señor Carrión. Entonces, o sea, tratemos de ser. Por otro lado, y con todo respeto, doctor, usted dice las comisiones de la verdad que se establecieron en Chile y Argentina. La diferencia entre lo que pasó en Ecuador y lo que pasó entre Chile y Argentina es infinita. O sea, no hay ni comparación. Lo que sí hay cierto interés, y eso es lo que no podemos permitir, es que nos quieren poner en la misma bolsa a las Fuerzas Armadas del Ecuador con las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina. Y al usted decir cómo en Chile y Argentina ya hay con todo el perdón, una tendencia de pensamiento en esa dirección que yo no acepto, con todo respeto. Usted lo ha corregido más tarde al decir aquí era gobierno democrático. Y era gobierno democrático. Era un gobierno democrático. Entonces, yo quisiera que por favor, por el bien de una institución que es permanente, con defectos, yo ya les he dicho, yo fui uno de los que primero fui violado los derechos. Y después las Fuerzas Armadas ejercieron presión, eso sí fue presión. Ya en secreto, no las Fuerzas Armadas, no hablemos de Fuerzas Armadas. Voy a dar nombres, el almirante Unda, con los que estaba en ese momento en el Tribunal Constitucional, para que no me den el amparo. Yo seguí luchando y las Fuerzas Armadas siguieron luchando de la forma que... Y así es la vida, yo con mi caso fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y mi caso fue aceptado en la comisión hace un año. Entonces las Fuerzas Armadas también es hecha por humanos, cometen errores. No son. Pero de ahí a hablar o querer poner a las Fuerzas Armadas en el mismo nivel de Chile y Argentina, como ecuatorianos, como un todo, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque las Fuerzas Armadas tienen un elemento, una trilogía que es importante. Y toda institución. Una institución se compone de un elemento material, aquí, las guitarras, los micrófonos. Un elemento conceptual, sus normas, sus reglamentos, y el elemento humano. El elemento humano es lo más valioso. Y en el elemento humano está la moral. Nosotros tenemos que cuidar la moral de las Fuerzas Armadas. No tenemos que nosotros ser como es, hacernos de la vista gorda cuando se quemó el terror de las Fuerzas Armadas, pero tenemos que ser cuidadosos, porque son las que nos van a defender. Y justamente la historia demuestra que cuando hubo el asunto de Alfaro Vive, fue una lucha armada para terminar con la democracia, porque era una democracia, y eso lo han dicho ellos. Yo no estoy diciendo que no se cometen errores, pero hablar de lesa humanidad es totalmente contraproducente e inaceptable. Aquí también, cuando yo he leído el Estatuto de Roma, estaba leyendo ayer, habla también de generalizado. El doctor ha hablado también de una comisión de la verdad, en la cual yo no conozco los detalles, pero no hubo una participación también de las... ¿Qué tal si hacemos comisiones de la verdad cada 10 años como una revancha política? Y inclusive podemos hacer contra gente que a lo mejor ya está
ya está bajo las tierra. Las lecturas van a ser distintas de cada comisión. Exactamente, porque siempre, como el doctor ha dicho, siempre hay la tendencia de la política en ese momento. No quiero decir que eso esté sucediendo, pero miren, en Francia en este momento están suprimidos los derechos. Y hay algo que yo no lo acepto, porque todos los humanos tenemos derechos, pero había una doctrina que se aplicaba en algunos lugares en Sudamérica, que decían, el mejor guerrillero es el muerto. Eso está sucediendo en Francia. Nosotros no sabemos si es que el guerrillero se ha rendido. Lo que pasa es que cuando una sociedad está en guerra, priman el bien común. Y hay que evitar, como ha dicho muy bien el doctor, hay que evitar que se violen los derechos. Pero también hay que ver los contextos. Yo les voy a dar una experiencia que yo tengo personal. Yo llegué el 14 de diciembre yo llegué al CENEPA, a organizar la defensa del CENEPA. Yo estaba seguro que había guerra. Yo estaba totalmente seguro, no tenía la menor idea que no iba a haber. En el mando militar pasaron los primeros días de emergencia y no pasó nada. Entonces me ordenaron que yo saque a mi agrupamiento que se formó para la defensa del CENEPA en esos días, que les mande de vacaciones de Navidad. Eso iba a afectar la defensa de lo que yo estaba seguro iba a ocurrir. Pero yo hice mis recomendaciones y cumplí. Y salieron en 2 grupos de vacaciones, uno en Navidad y otro en Año Nuevo. Yo no me quedé, yo no salí. Yo me quedé porque sabía que si es que yo salía como comandante, relajaba, todo el mundo se ponía un poquito más. Uno de los primeros procedimientos que yo hice, y puse en conocimiento a todos los soldados, es cómo tratar a los prisioneros de guerra. Porque yo sabía, por la experiencia que había tenido en institutos de otros países, que en el fragor de la guerra se producen a veces desmanes, y yo lo que menos podía permitir es que mis soldados pasen de una conducta profesional en el conflicto a una conducta de brutalidad. Entonces yo puse muy claramente lo que tenían que hacer con los prisioneros de guerra. Hubo la guerra y los soldados sabían que había que tratarles bien, y todos fueron rápidamente traídos a la retaguardia para que sean inclusive cuidados en su integridad. Entonces, esa ha sido la conducta de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que este momento, esa es la ventaja de la democracia. También estamos poniendo en evidencia, trayendo a la mente lo que ellos hicieron. ¿Qué tal si estamos viviendo este momento y esos hechos se producen este momento? ¿Cuál sería la reacción de la sociedad? ¿Cuál es la relación de la sociedad francesa? 8 de cada 10 en Francia están dispuestos a dejar de lado ciertas libertades en favor de la seguridad. 8 de cada 10, uno de los países de mayores libertades en el mundo. Porque la paz es lo más valioso. Es lo más valioso que existe. Y eso es lo que se hizo en ese momento. La paz. Y para eso están las Fuerzas Armadas. Entonces lo que yo sí creo que tienen que ponerse las cosas en el contexto adecuado. Gracias, señor coronel. Francisco, esto del espíritu de cuerpo, al que siempre apelamos, especialmente los periodistas, siempre estamos viendo dónde ubicar esa dimensión de solidaridad, porque así ha venido ocurriendo permanentemente y es una especie de parte de la doctrina de los militares. Esta creencia en que una conducta de apoyo, de solidaridad, pero así, sin fin, digamos, sin límite, es la que tiene que predominar en este género de instituciones. Nos hace olvidar el espíritu de cuerpo, que a veces también los civiles lo practicamos, pero a nuestra manera. Es decir, en estos casos, los pueblos, las sociedades, como el caso del Ecuador, en la actual circunstancia,
¿estará o no estará de acuerdo con las opiniones, adjetivizaciones, formas de ver a la institución que tiene el presidente de la República y que nunca nos ha manifestado en esos niveles, en la gravedad de esos conceptos que él ha enumerado uno por uno y sin miedo, debido a que a veces tengo la impresión que el presidente se pone al filo del precipicio para que le empujen, como que ya no tiene nada que hacer en el teatro de los acontecimientos que van de sus espaldas para atrás. No quiere regresar a ver, y sigue incrementando situaciones. Perdone por esta mezcla, pero es para que en todo el contexto al que voy a agregar estas expresiones del presidente contra la institución militar, para ver cómo en otros tiempos podía haber reaccionado la milicia ecuatoriana y por qué ahora simple y llanamente oyen por oír. No es siquiera demostrando a la opinión pública de que más bien eso no les llega, como que les resbala. No, en la gente queda un sabor a que la institución militar está atravesando por un circuito de retaguardia, exactamente. Vea usted lo último que ha dicho sobre la institución militar el señor presidente. No hay mayor muestra de mediocridad que los simplistas discursos de defensa institucional, que frecuentemente lo único que esconden son ilegítimos espíritus de cuerpo. En un Estado de derecho se persiguen delitos, no personas, peor instituciones, y nadie puede estar sobre la ley. La justicia inició el primer juicio en la historia del país por crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo 1984-1988. Indudablemente, eso está demostrado hasta la saciedad, existieron agresiones sexuales, torturas y detenciones ilegales en la lucha contra el grupo subversivo Alfaro Vive. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Alfaro Vive al ponerse fuera de la ley, pero actos ilegales no se pueden combatir con más ilegalidad, peor aún, con atentados a los derechos humanos. Esos delitos deben ser juzgados y serán los jueces competentes los que decidan quién es culpable o inocente, o si el delito está prescrito o no. Debe permitirse que la justicia fluya sin presiones de ninguna clase. Aunque este caso lo ha llevado adelante la Fiscalía, órgano autónomo del Gobierno Nacional, algunos oficiales en servicio pasivo llegaron a decir que es parte de un plan para destruir a las Fuerzas Armadas, lo cual ya es realmente cantinflesco. Queridos jóvenes, queridos nuevos policías de la patria, a huir de la mediocridad como de la peste, a superar ese viejo país, a seguir construyendo con amor, sacrificio y ejemplo la patria nueva, donde todos seamos iguales ante la ley y donde nadie pretenda con un falso espíritu de cuerpo dejar sensacionar evidentes delitos cometidos. Exa FM. El señor presidente Rafael Correa es un mandatario atípico para lo que hemos oído o hemos apreciado como réplicas y a veces contrarréplicas bien cortas de energía de reacción o de adjetivizaciones también, porque lo otro ya era una guerra total, pues no, entre la democrática institución de la presidencia de la República y las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces, allí estamos. Ahora, ¿quién le ha puesto el cascabel al gato? Francisco Rocha Romero, señor doctor.
Gracias, Gonzalo. Buenos días a los compañeros de esta tertulia y esta mesa de trabajo. A ver, de las tres intervenciones, Gonzalo, de tres personas con absoluta autoridad que usted ha invitado, uno puede colegir una cosa que es sustancial y que el señor presidente de la República, en lo que usted nos ha hecho escuchar, también rescata al principio, pero al final termina diciendo que ya está aprobado, que ya está todo, entonces ya no hay nada más que hacer, él ha ordenado, él ya ha juzgado, él tiene una percepción. Pero de estos tres criterios que hemos escuchado, de gente con experiencia valiosa que aporta al país permanentemente, la institucionalidad es la que hay que rescatar. O sea, cuando hay instituciones que responden a la legalidad, no hay que hacer presión por ningún lado. Y como dice Fernando, si es que el juez es juez en realidad no debe el cargo a alguien, sino que es juez, no le importa a quién vaya, no le tiene que importar, porque sus resoluciones nos han de defender no solo al que ha demandado, sino a todos, en un momento dado que podríamos vernos envueltos en esto. El señor Coronel Hernández nos decía, a ver, ¿se puede o no usar el uniforme? Y uno que tiene familia, que viene de una familia también donde las Fuerzas Armadas han sido importantes. Uno dice, ¿saben cuándo usar el uniforme? Y claro que sí, nuestras Fuerzas Armadas han tenido una formación distinta a las del resto. Y no solo por formación, sino que ya en la aplicación del ejercicio de su carrera han sido distintas al resto. Eso hay que rescatarlo y felicitarnos como país. Pero claro, ahí viene, y los delitos que cometen, en el taxi que yo venía decía, si el taxista me cambia el taxímetro, es un taxista delincuente. Pero si hay un médico que me hace operar de una cosa que no hay que operarme y me cobra, es un médico delincuente. Si hay un abogado que me cobra en anticipado y va y hace otra cosa que no sea mi defensa, es un abogado delincuente. Entonces, no es que están los delincuentes en tal o cual sitio, no, están en todas partes. Y la justicia y la institucionalidad las ha de ubicar y ha de juzgar en tanto en cuanto el delito. Ahí tendría la razón el presidente, no se juzgan ni instituciones, sino a las personas que han cometido un delito. Pero este es un presidente que no puede decir que es mediocre ir en grupo a presionar a un juez o porque él ha ido, pues. ¿Él acaso no ha ido con todo su gabinete? Pero usted cree, y claro, ahí vienen las dudas y el doctor García dice, no metan las manos. Cuando hay desigualdades y hay jueces de los que él mismo nos ha dicho, sí se duda, porque no tenemos confianza en esos jueces, lo mínimo que hay que un poco decir, verán que estamos atentos. Entonces, a mí no me preocupa que las Fuerzas Armadas hayan asistido a esto, por una sola razón, porque es la institución armada a la que también se le está juzgando de una manera de actos políticos del 84 al 88, Gonzalo, que los vivimos. Y fuimos víctimas. Y al final de ese año, recuerdo, era secretario asesor de la Comisión de Defensa Nacional, se hizo un informe sobre muchas, pero también motivados políticamente. Y ahí le diría al doctor García, no es malo que se trate políticamente también esto. Lo que no hay es que ideologizar, y ahí tiene usted razón, el tema no es de neoliberales ni de izquierdistas. El tema es de cómo vamos a respetar todos la ley. Porque eso humanamente nos permite que todos seamos tratados de la misma manera. Les podrían o no acusar a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, y no siquiera la institución como tal, sino algunos, a los subversivos también de delitos de lesa humanidad. No podrían ser ministros de Estado, no podrían ser un montón de cosas que han sido. Gonzalo, yo siempre admiré la lucha armada y a los que eran capaces de entregar su vida por sus creencias. Y siempre creí que no era ni para conseguir que les den una pensión vitalicia, ni que les hagan un monumento, sino porque las vocaciones y las convicciones no son para que nos reconozcan, sino porque son nuestras convicciones.
ahora a los que admiraba y decía, yo escojo la democracia porque no soy capaz de matar a alguien. Y en una lucha armada, cuando uno decide pasar a esa, tiene que estar dispuesto a matar o a morir. Eso no justificaría, ni justifica de ninguna manera, Gonzalo, de que ya en este conflicto, el doctor García también nos recordaba, en la guerra también hay pues parámetros, también hay límites, ¿no es cierto? Pero bueno, uno se somete en sus convicciones a justamente que las reacciones tengan esos niveles. No podemos justificar ni violaciones, ni maltratos, ni... Ahora se les juzga como subversivos a los del Uluncoto por estar reunidos. Ahora se ha penalizado la protesta social. ¿Y de parte de quiénes? De quienes dijeron que la lucha armada era una opción. Claro, estos contrasentidos son los que nos preocupan. ¿Cuándo se juzgan esto? Yo diría, con parte de lo que dice Fernando Larenas, que en todos estos años nos ha acompañado en la reflexión, estoy de acuerdo, pasar la página, pero pasar la página no significa ni comenzar nuevamente un país, ni olvidarnos de lo que ha pasado, ni reconocer a las instituciones lo que han aportado. Pasar la página significa enfrentar y resolver los problemas que se dieron en el pasado y que se dan ahora, pero con jueces que no necesiten que las Fuerzas Armadas vayan, ni que el presidente vaya con el gabinete, ni se escuche lo que dicen los sábados en las mañanas, cómo se han de resolver los temas. ¿Qué esperamos de las Fuerzas Armadas en estos tiempos y en estos días? ¿Y qué esperamos de los líderes democráticos respecto de que nos representen en esta relación a la que tenemos que asistir? Porque ese es el orden que hemos estructurado desde la época de nuestros tatarabuelos hasta estos días, y que pensamos que nuestros hijos en algún momento echarán a andar algún género de revisión, pero ya por otras circunstancias, por el caminar de las tecnologías, porque las necesidades de las milicias irán disminuyendo seguramente, o agigantándose, y más bien serán nuestros hijos o nuestros nietos los que le alimenten de un mayor poder para que los pueblos y las colectividades sobrevivan. En fin, cuántas hipótesis podemos generar. Lo que quieras decirnos. Gracias. Y esta es la última vueltecita, como dicen los peruanos. Adelante. Gonzalo, me parece Fernando Larenas. Gracias. Lo que se mencionó aquí de la institucionalidad no hay que pasarla así inadvertida. Hace poco leí, lo tenía el libro hace tiempo, por lo menos hace unos 5 o 6 años, tú seguramente lo leíste, La guerra a la funeraria de Byron Rodríguez, colega nuestro. Claro. Es una investigación muy seria. Es decir, el tema puede ser anecdótico. Un general como González Alvear ahí refugiado en una funeraria tratando de dar un golpe a un militar que antes había dado otro golpe. En definitiva, eso sería lo anecdótico. Pero ahí, en ese libro, queda claro el hecho de la doctrina, si le podemos llamar así. Entonces, aquí el coronel Hernández defendía muy bien eso. No se puede comparar con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Brasil, incluso que tuvo una dictadura fuertísima, muy represiva, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El general Alvear lo que quería era sumarse al Plan Cóndor, un plan pero sí macabro, una cosa pero espantosa. Claro. Abarcó a Bolivia también, no nos olvidemos de Bolivia. Había una posición diferente, la de Ecuador y la de Perú. Hablábamos en una época donde parece que lo único que nos quedaba era vivir bajo un régimen militar, pero también habían diferencias dentro de esos regímenes militares. El de Perú era diferente y el de Ecuador también era diferente. Entonces, la doctrina lo deja muy claro Byron en ese libro, que pretende escribir algo anecdótico, pero
incluso desde adentro de la escuela militar, en la cual Luis debe haber estudiado, el colegio militar Eloy Alfaro. Y el Byron también. Y el Byron también. El Byron, digamos que él prefirió lo intelectual porque él era más poeta que militar, ¿no? Entonces, Byron prefiere escribir versos que no sé. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho a Byron, es un gran periodista, un gran investigador, muy riguroso. Entonces, eso es lo que yo quería dejar muy bien claro ahí en ese artículo, es que las Fuerzas Armadas del Ecuador son diferentes, por lo tanto, invito nuevamente a que veamos las cosas hacia futuro, hacia adelante, o por lo menos veámoslas hoy si no las queremos ver mañana, pero el pasado sí es lamentable. Fíjate, y el otro, ubiquémonos también en el contexto histórico, porque se dice que lo que se investiga es entre el 84 y el 88. Así es. ¿Cuándo surgen estos grupos? Estos grupos surgen en plena dictadura militar. Yo estudié en la Universidad Central en el año 70. El cuatrienio era administración de León Febres Cordero. Por eso te digo, pero estos grupos surgen antes. 77, 78, yo tenía compañeros en sociología en la Universidad. Luego yo entré a estudiar periodismo. Alineados acá. Exacto, estudiar ahí, y luego viene un cambio, viene el presidente Roldós, muere Roldós en enero del 81, o mayo del 81, y viene Osvaldo Hurtado, asume Osvaldo Hurtado, y continuó esta guerrilla sistemática, una guerrilla urbana, llamémosla, ¿no? Diferente a una que hubo muchísimos años atrás, ¿te acuerdas? En Santo Domingo, eso era rural, ya. Sí. Eso era lo romántico de la época de la Sierra Maestra, del Che Guevara. Esa era la guerrilla, esta era absolutamente con esa urbana. Guerrilla nos reímos con Manuel Araujo Hidalgo en micrófonos de esta radio muchísimo tiempo. Entonces yo quiero... Nos reíamos porque habían unas anécdotas exactamente chistosísimas. Entonces destacar lo que ocurrió, ese profesionalismo, por ejemplo, demostrado por las Fuerzas Armadas durante la guerra del Cenepa, algo nos contó. Él se dio cuenta, el coronel se dio cuenta de que sí estábamos en guerra, y claro, lo duro vino en enero, y ahí estuvo el general Paco Moncayo, y ahí estuvo el coronel Hernández, y también estuvo Fidel Araujo, el que manejaba la logística con los periodistas que nos permitían ir en helicóptero. Alberto Molina también estuvo ahí, y acá en el Ministerio de Defensa también un operativo muy profesional. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Gracias a las Fuerzas Armadas y gracias a la diplomacia profesional, es que Ecuador en esa época por primera vez ganaba la guerra informativa, que siempre la había ganado Perú. Y no te olvides que durante la guerra del Cenepa había un loco que quería reelegirse, que era Alberto Fujimori. Y Fujimori decía cualquier mentira, y las Fuerzas Armadas con hechos se encargaban de decirle, vea, aquí no está Fujimori, no está Antigüinza, no se ha bañado en la cueva de los Tallos Fujimori, es mentira, es un político que lo que buscaba a través del tema ese nacionalista, de lo que significa una guerra, garantizar su reelección. Por eso yo lo que quiero es positivamente destacar que los jueces tengan que sancionar si hubo algún militar que violó los derechos humanos sabiendo que no lo debe hacer, de que en la guerra hay códigos que deben ser respetados, que sea sancionado. Y me parece que con eso podemos empezar a poner punto final. El problema es que los jueces son muy amigos, para no decir otra cosa, muy amigos del propósito del mandatario de turno. Usted tiene la palabra, coronel. Puede ser que me falle un poco la memoria, pero recuerdo que cuando el presidente Borja asumió el poder, una de sus ofrecimientos fue dar amnistía a los grupos. Y eso creó una reacción natural en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hubo un debate, se conversaba, unos estaban de acuerdo, otros, pero era unas Fuerzas Armadas obedientes, y está bien, eso dispone el poder político y es correcto. Y se hizo la amnistía. Mire la buena fe de los que estaban en ese momento.
porque podían haber incluido, bueno, y también los que aparentemente hicimos algún acto que más tarde va a ser traído, como es el caso de ahora. Se hubiera incluido también en la amnistía. Pero ellos no tenían nada que temer, porque actuaron dentro de lo que ellos creían era lo correcto. Eso solamente para poner como... Yo sí, yo tengo una experiencia. Cuando estaba en el año 84 en Inglaterra, estaba viviendo el Reino Unido una gran violencia de parte del IRA, ¿no? Entonces, al mismo tiempo había habido un acto, no recuerdo en qué país, en que el Estado había reaccionado de una forma indiscriminada contra un grupo subversivo. Entonces, en la doctrina que aprendíamos, decía los que estaban ahí, nosotros como Estado tenemos más capacidad de absorber eso. Entonces, un Estado democrático, España. Por supuesto, España, ¿no? España. Entonces, diferentes tratamientos. Yo me voy por el lado de la doctrina inglesa. Un Estado no puede ser un Estado terrorista. El Estado tiene el monopolio de la violencia y tiene que aplicar la violencia dentro de la ley. Dentro de la ley, hasta para dejar un ejemplo. Entonces, en otras palabras, si es que hay exageraciones del lado de un grupo subversivo, cualquiera que sea en cualquier momento de la historia, no pueden haber exageraciones del lado del Estado. El Estado es el primero en que tiene que cumplir con la norma. De ahí que nosotros tenemos que dar la vuelta a esta página, sabiendo que después de lo que se dé la vuelta a la página, van a ser unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, más robustecidas y dentro de un sistema que ellos saben es confiable. Yo no soy juez, pero los actos que se cometieron están totalmente lejos de poderse comparar con un acto de lesa humanidad. Sí, estaba recordando una intervención muy reciente de Juan Cubi. Él fue miembro de Alfaro Vive. Y lo dijo aquí, yo pagué yo pagué mi potencial error porque usé las armas, porque debo reconocer que estuve en una actitud, si se quiere, revolucionaria y estaban con los instrumentos propicios a dar y recibir, digamos, estaban armados. Él también disparó en algunas oportunidades. Seguramente Juan se prestó o fue uno de los creativos estrategas de algunos de los episodios que dejaron o bien o mal parado al movimiento. Y él dijo, yo pagué mis culpas, yo declaré todas las cosas, pagué mis culpas, no me avergüenzo de lo que yo hice, unas palabras muy sentidas, pero yo no le debo nada a la sociedad, ni la sociedad me lo debe a mí. Entonces, no, yo simplemente estoy recordando como para que el doctor García diga, no, es que este es un rol, aunque sea de la misma temporalidad, con los mismos actores, en las mismas circunstancias, pero hay otras maneras de ver las cosas, ¿no? Y Juan no ha estado pidiéndole ningún tipo de favores al señor presidente Correa, porque para estar donde están ellos, debieron haber conversado con el mandatario y rápidamente los creativos fenomenales que siempre han acompañado al señor presidente Correa dijeron, no, pues esta es la oportunidad. ¿Para qué ha servido al correísmo la presencia de Alfaro Vive en el gobierno? Sería mi pregunta para usted, doctor García. Bueno, yo creo que de alguna manera, en su momento, hace 9 años, se trató de aglutinar algunas fuerzas de izquierda, entre las cuales estaban los ex-Alfaro. Además, ojo, habría que ver cuáles ex-Alfaro son los que están y cuáles son los que no, porque, a ver, un ratito, ahí usted tiene
comandantes de operativo y medio, creo que son los que están en el gobierno, porque los de veras no están ahí. Seguramente. Eso sí es, me hace la fineza. Eso no es que están ahí. Y perdón que salga de lo jurídico a lo político. A ver, primera cosa, yo en mi primera intervención traté en lo posible de no asumir posición respecto de las partes. En Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en Perú se han dado violaciones de derechos humanos, en diferentes magnitudes, sin lugar a dudas, pero se han dado violaciones de derechos humanos. Ahora se tiene que investigar si estos actos, si estas conductas de las cuales se acusan a estos exoficiales son constitutivas de delitos de lesa humanidad, es decir, si cumplen el carácter de generalidad o sistematicidad, ¿verdad? Quiere decir, si es que hubo un plan concertado, sistemáticamente dirigido a atacar un grupo específico de población civil. Se tiene que analizar los parámetros de autoría y participación, como dije hace un momento. ¿Qué parámetros jurídicos van a utilizar? Dominio del hecho, autoría mediata o autoría funcional. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo prefiero mantenerme equidistante desde una postura académica. ¿Por qué? Porque me interesa muchísimo esto desde lo jurídico. ¿Cómo se resuelve? Me interesa ver cuáles son los argumentos, pero más allá de lo político. Yo no podría, por ejemplo, llegar a las conclusiones categóricas que ha llegado el coronel Hernández en el sentido de que estos no son crímenes de lesa humanidad. Dejemos que eso decidan los jueces, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando, entre otros, de asesinato, ejecución extrajudicial, tortura, violación, ¿verdad? Pero no cualquier tortura, no cualquier violación. Es decir, si yo salgo de aquí y me agarran unos tipos y me torturan durante 3 días, ¿es eso lesa humanidad? No. ¿Por qué? Porque no es parte de un plan sistemático. Es decir, la tortura tiene que ser parte de un plan sistemático de ataque a población civil. Otra cosa, y en eso también hay que tomar mucho en cuenta. Hubo guerra. La guerra no es solamente fáctica, la guerra es jurídica. Si me van a hablar de guerra en los 80s respecto de Alfaro Vive o de cualquier grupo, yo tendría que decir, bueno, ¿dónde está el decreto en el que se le reconoció el Estatuto de Combatientes? Y en donde se le reconoció a Alfaro Vive jurídicamente el Estatuto de Grupo Armado. Porque en ese momento, como mandan los convenios de Ginebra, porque no es cuestión de decir, tenemos guerra y vamos a torturar, violar, desaparecer. No, a ver, eso es guerra sucia. Y eso es lo que pasó, eso es gorilismo, eso es lo que pasó en la década de los 70s y 80s en América Latina, ¿no? Eso no tiene nada que ver con las tareas propias de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que mal haríamos en asumir este proceso como un proceso contra las Fuerzas Armadas, es un proceso contra personas específicas. Casi que coincide con la apreciación de mi compañero Fernando Larenas. Sin duda, hay mucho. Estas Fuerzas Armadas Nacionales, como que son distintas. Vea, más allá de que sean distintas o no, violaciones a derechos humanos se producen en todo momento de la historia y en todos los gobiernos, incluso en los más democráticos. Pero esas violaciones, digamos, el Estatuto de Roma, esta estructura de delitos de lesa humanidad fue creada para prevenir esos actos sistemáticos. ¿Por qué? Porque evidentemente actos aleatorios. Usted como comandante general de la policía, por ejemplo, no puede evitar que el policía tal en el recinto tal agarre y le pegue 3 tiros a alguien y eso sea una conclusión extrajudicial. La pregunta ¿es esto parte de un plan sistemático para terminar una población civil o el policía generó un desafuero? Otra cosa, estos son actos cometidos hace 30 años. Lo que quiere decir que si no se califica a estos delitos de lesa humanidad, estos ya prescribieron. Así de sencillo. Porque si no son delitos de lesa humanidad, entonces fueron actos aleatorios, individuales, aislados, que no caen dentro de esta categoría y que por tanto se someten a las normas de prescripción regulares para todos los delitos. Entonces, todo eso nos interesa saber. Veamos qué dicen nuestros queridos jueces respecto de qué es de lesa humanidad para ellos, qué es autor para ellos, qué es participación para ellos, qué es población para ellos. Otra cosa. Y eso hay que tomar en cuenta. Todas estas estructuras de delitos se han ido desarrollando no solamente por vía normativa a través de una serie de tratados y convenios internacionales. Hay el convenio para la tortura, el convenio para evitar la desaparición. Todas las convenciones. Todas estas. Pero no solamente eso, tenemos un montón de jurisprudencia que ojalá nuestros jueces hayan leído. Jurisprudencia dictada por tribunales internacionales que además ni siquiera están en español. Me refiero al Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia, Tribunal Internacional Penal para Ruanda, la Corte Penal Internacional, casos Lubanga y Bemba Wombo, que yo hago referencia en el artículo al que Fernando tan gentilmente ha hecho una citación, una referencia. Entonces, ojo, todo eso, por eso es que me interesa
mantener una posición equidistante para poder hablar con propiedad, digamos, y con equilibrio de las cosas que se hacen, porque, ojo, así como los supuestos subversivos de Alfaro Vive Carajo tenían todos los derechos, también los supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad tienen todos los derechos, y hay que respetarles todas las garantías, y hay que exigir que sea un juzgamiento jurídico y no político. Usted termina, doctor Francisco Rocha. Gracias, Gonzalo. Mire, lo que nos queda como experiencia es, a ver, si hubiese que dictar un decreto para reconocerles como fuerza beligerante, yo diría, el coronel Hernández nos recordó que el señor doctor Borja hizo un acto movido por un exdirector de la ALDO, que Así era es. su ministro de gobierno, ¿no es Interior, cierto? sí. César Verduga. Verduga. Y se hizo un acto de entrega de las armas. Y cuando se hizo el acto de entrega de las armas, se recogió, digamos, ¿como qué? Como ese reconocimiento que el Estado, no el presidente Borja, el presidente Cuando Borja, nosotros tomamos en la representación decisión del Estado ecuatoriano, sí, pero se retiró las armas, que es una forma de reconocimiento. No hay un decreto expreso que diga así. Pero cuando hay un Estado, y estuvo el presidente Alfonsín, estuvieron algunos Así presidentes fue. aquí. Pero Gonzalo, hay que rescatar la institucionalidad. Y una cosa que deben estar conscientes ahora es, las Fuerzas Armadas no pueden ser Fuerzas Armadas del gobierno de turno. Tienen que ser las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y entonces, en ese tratamiento, mi estimado Gonzalo y amigos, las Fuerzas Armadas no pueden estar bajo las disposiciones como estas están en la enmienda constitucional. No se puede tratar así. O sea, pongámonos de acuerdo que esto no es un tema de venganzas. Bien traído a colación. Esto no es un tema de vamos a cobrárnoslas ahora que estamos en el poder. No funciona. Yo creo que la institucionalidad es la que hay que rescatar. Un examen de conciencia. Y decía usted, mencionaba... Y un parlamento veraz de parte de un ex Alfaro Vive como Juan Cubi, que nos dijo el otro día. Cuando nosotros tomamos la decisión de ponernos al margen de la ley, hacer política con las armas, ¿sí?, y levantarnos, declararle una guerra al Estado, estábamos asumiendo una condición de un enfrentamiento violento. Así es, yo nunca he negado eso, Gonzalo. Y asumíamos las consecuencias que implicaba eso. Por lo tanto, a mí nunca me habrán ustedes haberme quejado de que a mí se me aplicó la justicia por los actos que yo cometí, jamás. A mí me juzgaron, yo cumplí mi condena, salí, digamos, después de haber cumplido mi condena y volví a reintegrarme a la vida civil. Yo no tengo ninguna deuda, ninguna cuenta pendiente, ni con la justicia, ni con la sociedad. Asumí frontalmente, ese era el riesgo, yo sabía exactamente cuál era el riesgo. Lo que estamos planteando aquí, generales y Gonzalo, es que si nosotros nos sometimos a la justicia, ¿no es cierto?, ¿por qué aquellos militares, policías o autoridades políticas que se pusieron al margen de la ley para combatirnos no se someten a la justicia? Exa FM.